Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVV International. Hola, mi nombre es Ana Lucía Lagunes y estoy muy feliz y emocionada de estar con Deyanira Clériga Morales. Ella nació en Ciudad de México y desde hace 10 años vive en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y colabora con Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes. Tiene 37 años y disfruta de bailar cumbia. Bienvenida, Deya. Gracias. Pues, Deya, estaría muy hermoso hablar de todas las cosas que has hecho en este tiempo aquí desde Voces Mesoamericanas, pero en esta ocasión queremos aprovechar tu voz para que nos compartas la experiencia de la Escuela de Mujeres. Cuéntanos el nombre, cómo nació, todo, cuéntanos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a compartir esta experiencia que, bueno, en particular yo creo que a mí sí me ha cambiado la vida. Es de los grandes procesos que han iluminado mi corazón y mi vida. Y pues bueno, la escuela se llama Escuela de Mujeres Indígenas Migrantes. En Tzotzil es Jamel Holcontontic Lianzotique, que significa abriendo el corazón y mente de nosotras las mujeres. Y bueno, desde el nombre fue interesante porque mi compañera Hermelinda, que es Tzotzil, me decía que para poder construir el nombre en Tzotzil teníamos que definir si nosotras, o sea, ella y yo, que éramos como las acompañantes del proceso, también íbamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón. Porque si no lo íbamos a incluir nosotras, entonces la forma de escribir en Tzotzil iba a ser diferente, ¿no? Entonces, desde ahí fue una reflexión bien importante porque era, pues, ¿qué significa que nosotras estemos dentro del proceso, ¿no? O sea, como esta forma de crear un espacio educativo en donde no solo son los otros y las otras las que van a transformar su vida, sino quienes estamos acompañando, pero que estamos dentro de, ¿no? Entonces eso fue una revelación muy importante desde el principio. Y bueno, algo que pasaba en Voces Mesoamericanas es que ya teníamos como varios procesos educativos, organizativos, políticos, con hombres y mujeres, con jóvenes, pero sí decíamos, algo sigue pasando aquí, que necesitamos crear espacios solo para mujeres, ¿no? Para que nosotras platiquemos qué nos pasa, qué nos duele, qué nos da ilusión, qué nos preocupa. Entonces, pues fue de ahí que empezamos a diseñar y a soñar este proceso educativo, ¿no? Solo con mujeres que tuvieran experiencia migratoria, de por sí de los procesos que ya acompañábamos nosotras, particularmente la región Tzotzil-Celtal, de aquí de los Altos de Chiapas, de la selva también. Entonces, pues así fue, comenzamos en el 2015 la primera generación, y esa primera generación duró 3 años, nos tardamos un montón, porque son encuentros presenciales, pero cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? O sea, no es que nos vemos diario. Entonces, como que se fue haciendo largo el proceso, yo creo que porque todas disfrutábamos un montón, y total que duró 3 años. Y empezamos la segunda generación el año pasado, en el 2020, el año de la pandemia, el año 1 de la pandemia, y estamos pues justo pues cumpliendo un poquito más de un año con ese proceso de la segunda generación. ¿Cómo cuántas mujeres han participado? Participaron en la primera generación. En la primera fue interesante, hicimos al final como el conteo y fueron como 67 mujeres que en algún momento pisaron un encuentro, ¿no? Uh-huh. Pues como sabes es difícil sostener procesos educativos de cualquier índole, pero pues con mujeres es yo creo que más difícil porque tienen que ocuparse de otras 20,000 cosas, entonces no fue fácil que pudieran mantenerse en todo el proceso. Al final terminaron más o menos 26 mujeres todo el proceso, y ahora con la segunda generación comenzaron 30 y ahorita hay 24 más o menos, ¿no? Una eficiencia terminal mucho más alta que en muchas escuelas. Es lo que decían, sí, pues lo que sea que se pueda sostener es importante. Claro, además con estos, me dan ganas de entrar a que hablemos de estos retos, ¿no? Que enfrentamos las mujeres para encontrarnos, para sostener estos procesos. Sí, cuéntanos un poco de eso. Pues yo creo que el primer reto es que una mujer de una comunidad o de una mujer de un espacio urbano también pueda darse el tiempo
el espacio de asistir a un proceso educativo. Porque pues siempre es como el tiempo para una misma, ¿no? Y es bien difícil darse el tiempo para una misma. Y yo me acuerdo mucho que varias compañeras sí nos decían, es que yo tuve que luchar para poder venir acá. O sea, me tuve que parar más temprano para poder dejar las cosas en mi casa, tuve que estar el fin de semana haciendo esto o lo otro para que mi mamá estuviera tranquila, tuve que negociar los permisos con papás, con hermanos, con esposos, tuve que negociar qué hago con mis hijos, ¿no? Si los tengo, si me los traigo, si alguien me los cuida. Entonces, pues de entrada es un reto siempre hasta ahorita, ¿no? Hasta en este momento de la historia, pues que podamos realmente darnos un momento para nosotras, ¿no? Para estar nosotras para nosotras. Y a ustedes como acompañantes, qué les ayudaba a apoyar, a enfrentar estos retos de las compañeras? Pues por un lado, las que tuvieran hijos, decirles que podían estar con los hijos y generábamos lo necesario para que estuvieran cómodas con los niños o las niñas. Y alguna cosa que creo que fue importante es que nuestra red de colaboración comunitaria pues nos permitía generar ya el vínculo de confianza con los papás, por ejemplo, con las mamás, ¿no? Entonces sí hubo un par de ocasiones que tuvimos que ir a pedir permiso a mamás, papás que participaban en los procesos, otros que acompañan voces, pero así como decir, puede ir la niña, puede ir la Chelito, puede ir Marce a la escuela, ¿no? Y bueno, pues esa es una estrategia, ¿no? Que sirve para sostener una cosa de este tamaño, pues los vínculos con las familias, con las comunidades, ¿no? No siempre se puede, pero pues mientras se podía lo hacíamos. Sí, es una cosa muy importante, ¿no? No solo esperar a ver quién llega y a ver cómo le hacen como para lograrlo, sino cómo nos sumamos esos esfuerzos, abrimos caminos, ponemos también el cuerpo, la palabra ahí, me parece bien clave esto que puedes compartirle a quien nos esté escuchando, ¿no? Y que se inspire en este proceso. ¿Entre qué edades estaban las mujeres que han participado en esta escuela? Pues nosotros cuando empezamos dijimos de 12 años para arriba, ¿no? Hasta 90 años. Pero por lo menos en la primera generación sí nos tocó que llegaron muchas niñas que empezaban a llamar a las primitas, las hermanas, las vecinas. Entonces de pronto tuvimos niños de 6 años, de 8 años, de 9 años. Que eso no lo quisimos repetir en esta segunda generación porque implica mucha otro tipo de logística, ¿no? Muchos otros retos para acompañar a las chiquitas. Pero sí, en la primera generación tuvimos desde los 6 años, ¿no? Y sí nos parece bien potente tener esos espacios con las niñas, con las más jovencitas, ¿no? Porque sí creo que se abren y se despiertan cosas que pues todas necesitamos, ¿no? Y pues aprender y además de ver a otras mujeres también más adultas que están generando esos espacios para las más chiquitas, creo que es súper esperanzador. Sí, eso te iba a decir, ¿cómo es esta experiencia de encontrarse entre mujeres diferentes, de diferentes edades, distintas comunidades, ¿no? ¿Qué sensaciones, qué ambiente se generaba ahí y qué germinaba también en ese encuentro? Pues obviamente yo voy a hablar desde donde yo lo sentía y que pues yo estoy enamorada de ese proceso, entonces yo te diría, ¿qué se generó? Pues se generó magia, o sea, tal cual. O sea, yo veía a las compañeras, cómo se apoyaban, cómo se echaban porras, cómo se cuidaban unas a otras. Y yo decía, wow, o sea, yo no sé si se están aprendiendo todos los temas que uno está mirando aquí, pero si algo sé que está pasando es que ellas se sienten acompañadas, ¿no? De hecho, me acuerdo mucho cuando fuimos a Tapachula contigo, que estábamos en el mar, no sé si te acuerdas que muchas no conocían el mar, ¿no? O sea, era la primera vez que estaban en el mar y que de pronto las olas pues te revuelcan. Y me acuerdo mucho la imagen de ellas abrazadas y agarrándose de las manos y sosteniéndose, muchas de las cuales ni siquiera se conocían de muchísimo tiempo atrás, o sea, se conocían ahí, ¿no? Entonces, para mí esa imagen de la posibilidad de abrazarte, para sostenerte literal, para que no se te caiga la ola encima, pero para sostenerte en la vida en general, me parece súper potente, ¿no? Y así pasaba cuando empezaban a nadar, ¿no? O cuando empezaban a bailar, ¿no? O sea, unas a otras echándose porras. O sea, la que tenía 3 minutos de haber aprendido a nadar, ya le estaba diciendo a la otra cómo hacerlo, cómo sostenerse, cómo flotar. Entonces creo que eso sucede cuando
cuando hay magia, ¿no? Cuando tienes la disposición de mirar a la otra, de escucharla, de abrazarla y de sostenerla. Y es construir un espacio de encuentro tan particular en el que podemos convivir de otra manera entre mujeres también, porque en otros espacios cotidianos de la comunidad o en escuelas a las que asistas, de secundaria, bachillerato, si es que vas, es otro escenario, ¿no? Otro ambiente en el que nos coloca a nosotras como mujeres en roles, expectativas y eso, ¿no? Entonces me parece muy, muy especial este ambiente que ustedes gestaron, ¿no? Para las compañeras. Y en ese sentido también estaría bonito que nos compartieras esta pedagogía que construían de la magia, que ahorita mencionabas los distintos lugares a los que iban. ¿Cómo es que estos encuentros, dónde los realizaban y lo especial de eso, el por qué elegían esos lugares? Pues sí, algo que nos imaginamos ser mi yo desde el principio era que generáramos un espacio donde nos pudiéramos sentir bien a gusto, ¿no? Donde no importaba tanto el fin, sino el camino, ¿no? Como el medio, como el transitar. Entonces dijimos, en todos los encuentros tiene que haber sí o sí un paseo y tiene que haber un momento de hacer cosas con las manos, actos creativos. Porque pues también son momentos en los que uno se sienta, como decían las abuelitas, a echar el chal, ¿no? Como te sientas a estar. Decíamos las abuelitas, se sienta uno a echar el chal, ¿no? O sea, mientras estás ahí con un montón de materiales y empiezas a hacer y a construir, estás platicándole a la otra tu vida o estás escuchándole, ¿no? Y a veces eso me parece bien importante, que a veces no necesitas hablar para empezar a hacer transformaciones en tu vida, ¿no? A lo mejor había chicas que no participaban, pero con la escucha atenta, con el decir, eso también le pasó a ella, con hasta echarse la mano en decir, mira, yo no lo sé hacer, pero podemos intentar de esta manera, ¿no? Entonces, eso era bien importante, ¿no? Esos momentos para detenernos, echarnos en el pasto, hacer algo con estos objetos y con estos materiales, ¿no? Y por el otro lado, los paseos, ¿no? Entonces decíamos, la escuela es itinerante, entonces un día nos vamos a Tapachula, un día nos vamos a Xiscao, un día nos vamos al museo de aquí, un día nos vamos nos fuimos a la Ciudad de México, al Museo del Papalote, bueno, hicimos como varias actividades. Y sí era como una apuesta política el paseo en sí mismo, ¿no? O sea, nosotros decimos, es la pedagogía del disfrute. Y lo que ocurre en ese momento mientras estás disfrutando la vida, eso ya es potencialmente transformador, ¿no? A lo mejor después las compañeras regresan a sus casas y siguen un montón de precariedades y de violencias, pero esta sensación de poder haber sentido que la vida puede ser bonita, que la vida puede ser vivible, disfrutable, hermosa, solidaria, sorora, eso ya te permite imaginarte otros futuros, ¿no? Entonces, para nosotras esa pedagogía del disfrute, pues sigue siendo una apuesta política importante, ¿no? Generar estos espacios donde te puedas sentir feliz. Y que a lo mejor esos espacios no son los 3 días, 24 horas, pero algo en tu vida pasa que puedes decir, la vida sí puede ser mejor. Y la vida vale la pena lucharla para que sea mejor para todas, ¿no? Entonces, sí, priorizábamos mucho eso, que pudiéramos divertirnos, bailar, así de quién es cumpleaños, vamos por un pastel, ¿no? Y si no había cumpleaños, todavía nos llevábamos el pastel y el chiste era cantar las mañanitas a alguien o prender las velitas y bailar, ¿no? Bailar mucho. De hecho, nosotros no solamente fue nuestra apuesta política y pedagógica, sino las compañeras mismas nos decían queremos bailar, andar en bici, nadar. Y dijimos, claro, pues todo esto ya te posibilita un sentirte más a gusto en la vida, más segura de ti misma, con más autoconfianza, ¿no? Entonces también fuimos a la biciescuela en la Ciudad de México. Entonces la imagen de todas con sus trajes de sus pueblos originarios montadas en las bicis, intentándolo. Y pues como es aprender a andar en bici o como es aprender a nadar, ¿no? O sea, es como te caes, te levantas, pero además escuchas a la otra que te está echando porras. Pues eso ya es magia pura. Sí, me haces pensar en
desafiar los destinos, habitar los territorios, expandir tu territorio posible, el cómo la rebeldía, la revelación que te da el placer, la experiencia de gozo, Ujú. cómo estas experiencias que ustedes pudieron ir gestando, dándole lugar, te permite posicionarte de otra manera en tu cotidianidad, ¿no? Te puedes preguntar sobre de ella de otra manera, construir, afrontar de otra manera. Qué hermosas imágenes nos has compartido de ella, muchas gracias, me llena de emoción. Y en esta generación, esta segunda generación, eh, ¿cómo está siendo en la pandemia? Si hay alguna cosa particular que han logrado hacer para lidiar, sobrellevar, que quieras compartir ahí para Mm. como tip, como experiencia de cómo han sorteado, ¿no?, la pandemia para la escuelita. Pues como en otros procesos educativos, teniendo los cuidados básicos, ¿no? Tratando de mantener la distancia, el cubrebocas, o sea, estas cosas como muy de, pues sí, de cuidados que todo el mundo ya nos sabemos casi de memoria. Eh, pero algo que le hemos apostado mucho en esta generación es como a la sanación, ¿no? O sea, porque sí creemos que hemos transitado una pandemia en donde nos acordamos y reafirmamos mucho qué implica la salud en todos los sentidos, ¿no? O sea, la relación con las emociones y la relación con lo que hay que sanar en muchos sentidos. No solo los síntomas, sino lo que hay de nuestro espíritu, ¿no? Entonces, hicimos en esta generación más trabajo de sanación, más trabajo de conectar con los dolores más incluso ancestrales, ¿no? Pues pretendiendo que eso apunte a que nuestro sistema todo esté como más saludable para enfrentar cualquier pandemia, ¿no? O sea, cualquier enfermedad, cualquier bicho. Entonces, creo que hay un trabajo interesante que hacer con eso, Ujú. con la sanación en términos espirituales, energéticos, eh, con el cuidado también de la alimentación, ¿no? De la salud del corazón. Ujú. Sí, es muy hermoso cómo se van a la raíz, a la base, ¿no?, de la experiencia, no solo a esto que hay que reaccionar y responder, que es importante también, pero se comienza todo este proceso de todo esto que nos permite también sostener la salud Ujú, de forma integral. claro. Y también tienen materiales de su primera generación para que los busquen, quien nos esté escuchando, ¿dónde podría encontrar Sí. materiales? Tenemos unas cuadernillas de trabajo muy bonitas que hicimos. Están en la página de Voces Mesoamericanas. Tenemos una sistematización también de esa experiencia, en donde o sea, donde no solamente está como las reflexiones de las compañeras, sino la apuesta pedagógica y la apuesta política del autocuidado, ¿no? Incluso hicimos entrevistas con mamás, papás y familias para ver qué cambios habían visto en las chicas. Entonces fue bien interesante mirar cómo las demás las miran después de un proceso como este, ¿no? O sea, qué transformaciones se ven ahí. Eh, y pues en YouTube también pueden poner así Escuela de Mujeres Indígenas Migrantes y ahí hay un par de videos muy bonitos que cuentan la experiencia, ¿no? Sobre todo que queríamos como dar profundidad a esta pedagogía del disfrute, ¿no? A esta posibilidad de gozar la vida. En medio de tantas violencias es bien importante gozar la vida, ¿no? Y bueno, a lo mejor nada más agregar que tampoco es un camino plano, ¿no? Y que puede haber un montón de pasos que vamos dando hacia adelante para transformarnos y puede haber algo que nos regresa, 20 pasos más. Y eso va a ser así, porque así es la vida, ¿no? Y que necesitamos seguir trabajando, que implica la organización entre mujeres, el apoyo entre mujeres, porque también estamos construidas desde una lógica individual, egoísta, ¿no? Pues de la envidia, de la precariedad, de la competencia. Y si algo nos ha enseñado también la pandemia es que necesitamos recuperar los vínculos que nos sostienen en todos los sentidos, entre mujeres obviamente,
pero pues entre todas las personas. Y los seres vivos Y los en seres, general. claro. Sí, sí, pues ahí están las palabras de Yanira Clériga con la experiencia de la Escuela de Mujeres en Los Altos de Chiapas. Y pues búsquenlas, síganlas en sus materiales. De ella para despedirnos, que un sonidito que quieras compartirnos de la sensación que te da hablar de tu forma de acompañar, de estar ahí con las mujeres de los altos. Qué te viene, qué te aparece? Un sonidito. Ujú. Pues pensaría como en una combinación entre un grillito y un pajarito. Ajá, a ver. Pues con ese grillito pajarito, o sea, gririto, nos despedimos y que esta buena vibra llegue a sus corazones. Resonar el Sur. Experiencias educativas en diálogo. Una serie radiofónica producida por DVB International. Las opiniones expresadas en esta serie radiofónica son responsabilidad de quien las emite.